Hola, hoy veremos una introducción al cálculo de probabilidades. Mi nombre es José María Alfonso Bañón, estudio el máster de educación en la Universidad Miguel Hernández, en el grupo de San Juan. El trabajo es para la asignatura de TICS y va destinado a alumnos de matemáticas de tercero de ESO. El orden que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar explicaremos las experiencias aleatorias, después los sucesos aleatorios, después las operaciones con sucesos y por último la regla de Laplace. Para ello nos vamos a servir de una presentación de SlideShare realizada por Inmaculada Leiva Tapia. Porque, como bien dice mi profesor de TICS, ¿para qué vamos a crear algo nosotros cuando ya está hecho y además muy bien hecho? Desde aquí mi enhorabuena, Inmaculada. Bien, pues comenzamos por experiencias aleatorias. Vamos a distinguir la experiencia determinista de la experiencia aleatoria. La experiencia determinista, su resultado es predecible de antemano. En idénticas condiciones se obtiene el mismo resultado. Por ejemplo, lanzar una piedra al vacío y medir su aceleración. O la experiencia aleatoria, su resultado no se puede predecir, depende del azar, aunque se repiten idénticas condiciones. Por ejemplo, lanzar un dado y anotar el número obtenido. Sucesos aleatorios. Al lanzar un dado se pueden obtener 6 resultados diferentes. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. En nuestro caso, como estamos lanzando un dado, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Formarían el espacio muestral. Y un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral asociado a un experimento aleatorio. Es decir, cualquier subconjunto del espacio muestral que hemos definido justamente arriba. Por ejemplo, A, que sería 1, 2, o C, que serían los resultados pares de lanzar un dado, o D, que serían los impares, en fin. Distinguimos también sucesos elementales, sucesos compuestos, suceso seguro y suceso imposible. Los sucesos elementales son cada uno de los elementos del espacio muestral. Los sucesos compuestos están formados por 2 o más sucesos elementales. El suceso seguro es el propio espacio muestral y el suceso imposible es el suceso vacío. Operaciones con sucesos. Tenemos los siguientes sucesos: A, 1, 2, B, 3, 4, 5, 6, C, 2, 4, 6, D, 1, 3, 5 y F, 1, 2, 3, 4. La unión de dos sucesos es el suceso formado por los elementos de ambos. Por ejemplo, la unión de B y D sería 1, 3, 4, 5, 6. Y la unión de A y B y C y D coincidiría con el espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cambio, la intersección de dos sucesos es el suceso formado por los elementos comunes a ambos sucesos. B intersección D serían 3 y 5. C intersección F serían 2 y 4. Dos sucesos son incompatibles cuando es imposible que ocurran simultáneamente, es decir, cuando la intersección entre ambos es el conjunto vacío. Si tenemos C, los resultados de sacar un número par al lanzar un dado, y D, el resultado de sacar un número impar al lanzar el dado, su intersección es vacío. Por lo tanto, C y D son incompatibles. Sin embargo, en los ejemplos que hemos visto anteriormente, teníamos sucesos compatibles. O por ejemplo, B y C, que comparten el 4 y el 6. 4 y 6. Dos sucesos son contrarios cuando entre ambos se reparten todos los sucesos elementales, es decir, su intersección es vacía y su unión es todo el espacio muestral. A y B serían un ejemplo de ello. A sería 1, 2, B es 3, 4, 5, 6. Obviamente la intersección es vacía y sin embargo la unión nos da el espacio total, por lo tanto serían sucesos contrarios. También se dicen complementarios. Operaciones con sucesos. Tenemos la unión y la intersección, por tanto, la unión es el suceso formado por todos los elementos de A y B. A unión B se verifica cuando ocurre uno de los dos sucesos A o B o ambos.
La intersección es el suceso formado por todos los elementos comunes de A y B. A intersección B se verifica, por tanto, cuando ocurren simultáneamente A y B. La diferencia A menos B es el suceso formado por todos los elementos de A que no son de B. Y B menos A es el suceso formado por todos los elementos de B que no son de A. A menos B se verifica cuando lo hace A y no lo hace B. Y B menos A se verifica cuando lo hace B y no lo hace A. Complementario o contrario es el suceso formado por todos los elementos que no son de A. Es decir, si consideramos A como esta elipse verde, el complementario de A sería esta parte que hemos coloreado de gris. Por lo tanto, el complementario de A, cuya notación es esta de aquí, se verifica siempre que no se verifica A. Los sucesos incompatibles son sucesos que no tienen elementos comunes y lo representaríamos gráficamente de esta forma. A y B no se verifican simultáneamente, es imposible, como en el ejemplo que hemos visto aquí. Cuando se verifica A, no se verifica B. Aquí dejamos planteado un ejercicio para que lo penséis vista la teoría hasta este momento. Propiedades de las operaciones con sucesos. Propiedades distributivas. A unión paréntesis B intersección C es igual a unión B intersección A unión C. A intersección paréntesis B unión C es igual a intersección B unión A intersección C. Propiedades de simplificación. A unión B intersección A es igual a A, porque B intersección A son elementos de A que están en A. Están en A y están en B, pero están en A. Por lo tanto, la unión con A nos dará todo el conjunto A. A intersección B unión A también es igual a A. Propiedades del contrario. El complementario del complementario de A es A. Y A menos B es igual a A intersección el complementario de B. Y por último, las leyes de Morgan. El complementario de la unión es igual a la intersección de complementarios y el complementario de la intersección es igual a la unión de complementarios. Frecuencia y probabilidad. Si realizamos n veces un experimento aleatorio y observamos un suceso S que se verifica n veces, tenemos frecuencia absoluta de S, número de veces que ocurre S, y frecuencia relativa de S, proporción de veces que ocurre S. Por tanto, la frecuencia relativa siempre es un número entre 0 y 1. Aquí tenemos la ley de los grandes números. Si realizamos un experimento aleatorio n veces, la frecuencia relativa de un suceso S forma distintos valores. Dichos valores pueden sufrir grandes oscilaciones, pero si aumentamos indefinidamente el número n de veces que realizamos el experimento aleatorio, se observa que las oscilaciones son cada vez menores y que dicha frecuencia tiende a estabilizarse, aproximándose a un valor. Ese valor es la probabilidad del suceso S y se escribe P de S. Dicho de otra manera, P de S es igual al límite cuando n mayúscula tiende a más infinito de la frecuencia relativa de S. Aquí tenemos un ejemplo. Lanzamos un dado n veces, anotamos la frecuencia relativa del suceso S, que equivale a salir el 3. Repetimos este experimento para otros valores mayores de n. Se observa que la frecuencia relativa de S toma distintos valores y con muchas oscilaciones si los valores de n son pequeños. Pero para valores muy grandes de n, muchos lanzamientos, las oscilaciones disminuyen hasta que los valores de la frecuencia relativa de S se estabilizan, acercándose a un número que nosotros llamamos P de S. Probabilidades de sucesos. Axiomas. El primer axioma, la probabilidad de un suceso siempre es mayor o igual que 0. Si A y B son incompatibles, la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y la probabilidad de la totalidad del espacio muestral es 1. Aquí tenemos otra serie de propiedades. La probabilidad del complementario de A es 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad del suceso vacío es 0. Si A está incluido en B, entonces la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A.
Si A está incluido en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Si A sub 1, A sub 2, A sub K son incompatibles 2 a 2, entonces la probabilidad de la unión desde A igual a 1 hasta A sub K es igual a la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 más, etcétera, etcétera, la probabilidad de A sub K. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y por último, si E es finito y S es igual a x1, x2 hasta xk, entonces la probabilidad de S es igual a la probabilidad de x1 más la probabilidad de x2 más, puntos suspensivos, la probabilidad de xk. Y llegamos al final. Regla de Laplace. La propiedad T7 permite calcular la probabilidad de un suceso S sumando las probabilidades de los sucesos elementales que lo componen. Si es finito y S es x1, x2 hasta xk, entonces P de S es P de x1 más P de x2 más, puntos suspensivos, P de xk. Si además el espacio muestral consta de n sucesos elementales equiprobables, es decir, que la probabilidad de cada uno de los sucesos x sub i es igual a 1 partido por n, que es el número de elementos del conjunto E, entonces la probabilidad de un suceso S viene dada por la expresión P de S igual a K partido por n. Esta es la ley de Laplace, que se expresa de la siguiente manera. La probabilidad de un suceso S es igual al número de casos favorables a S partido por el número total de casos posibles. Todos los resultados son equiprobables si el dado es correcto, así que podemos aplicar la ley de Laplace. La probabilidad de impar, por tanto, será los casos favorables al suceso que queremos, es decir, que el número obtenido sea impar, por lo tanto tenemos casos 1, 3 y 5, y por lo tanto tenemos 3 casos, partido por el número de casos posibles, que son 6, porque podemos sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, la ley de Laplace nos dice que la probabilidad de obtener un número impar es un medio. De la misma manera, la probabilidad de obtener un número primo sería la probabilidad de sacar 2, de sacar 3 o 5. Por tanto, sería 3 sextos, que volvería a darnos un medio. La probabilidad de obtener un múltiplo de 3 sería sacar un 3 o sacar un 6, por lo tanto la probabilidad sería un tercio, y la probabilidad de sacar un número menor que 5 sería la probabilidad de sacar 1, 2, 3 o 4, que sería 2 tercios. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención y una vez más, gracias a Inmaculada Leiva Tapia por esa brillante presentación.